En esta lección, y en las que están por venir, vamos a desarrollar un juego en primera persona con gráficos simples. Este proyecto nos va a servir para ver los principios básicos sobre cómo se desarrolla un videojuego. Para empezar, veréis que tengo el proyecto que empezamos en la sección anterior abierto. Para crear un nuevo proyecto tenéis que ir a la esquina superior izquierda de la pantalla, clicáis en File y le damos a crear un nuevo proyecto. Nos aparecerá la ventana que sirve para crear un nuevo proyecto y simplemente tenéis que cambiar el nombre. Este proyecto lo vamos a llamar FPS. FPS es el género de disparos en primera persona, y como este proyecto va a tratar de eso, es un nombre apropiado. Ahora que tenemos el nombre, le damos a crear. Con eso se va a crear un nuevo proyecto y se nos va a abrir el editor con una nueva escena. Esta lección la vamos a centrar en crear el escenario del juego. Como he comentado antes, el escenario lo vamos a hacer muy simple. Para ello vamos a usar las formas básicas que nos da Unity. Para poner una forma básica de Unity en escena, debéis mirar el botón que está en la jerarquía en la parte de arriba. Pulsáis este botón que sirve para crear una forma básica. Le dais a Objeto 3D y seleccionáis Cubo. Veréis que en la jerarquía ha aparecido un nuevo elemento y en escena también. Este es el cubo que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer a continuación es redimensionar este cubo para que nos sirva de suelo. Para eso, en el inspector veréis que hay un componente transform. Lo que vamos a hacer es cambiar la escala para que el suelo sea mucho más amplio. La escala que vamos a poner es de 50 en la X, 50 en la Z, y para compensar por la altura del suelo, en la posición vamos a cambiar la Y a menos 0,5. Como habéis visto, cambiando los valores de la transform, podemos cambiar un objeto en escena. La transform no es el único componente que tiene este objeto. Aparte de este, tiene unos cuantos más. Tenemos Mesh Filter, que sirve para describir la forma geométrica del objeto. Más abajo podéis ver que hay uno llamado Mesh Renderer. Este describe el material del objeto, es decir, cómo lo vemos, color, textura. El último componente es el Collider, que simplemente significa que lo hacemos sólido para que otros objetos puedan interactuar con él. De otra manera, los otros objetos, al tocarlo, simplemente lo atravesarían. Ahora que tenemos el suelo, vamos a crear el resto del escenario. Para hacer las paredes, crearemos otro cubo. Vemos que está descolocado, así que lo colocamos en el 000 y cambiamos su nombre por pared. Con este cubo seguiremos el mismo proceso que hemos seguido con el suelo. Cambiaremos su escala para que se parezca a lo que nosotros queramos. La escala que vamos a introducir es 50 de X, 4 de Y y 1 de Z. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar la posición de la pared. Cambiamos la Z a menos 25 y a continuación cambiamos la Y a 2 para que la mitad de la pared no esté por debajo del nivel del suelo. Ahora que hemos hecho una pared, nos falta hacer las que quedan. Simplemente repetimos el mismo proceso. La escala va a ser la misma, lo único que va a cambiar va a ser la posición. La jerarquía, a medida que vamos añadiendo objetos, se puede desordenar bastante. Para evitar este desorden, lo que haremos va a ser crear objetos vacíos para contener a otros objetos. En este caso, meteremos el escenario que acabamos de crear, es decir, paredes y suelo, dentro de un objeto llamado escenario. Para crear un objeto vacío, simplemente le dais a crear y seleccionáis Empty. Luego podéis posicionar este objeto al 000 y cambiáis su nombre a escenario. Para colocar los demás objetos dentro de este, simplemente los seleccionáis y los arrastráis dentro de este nuevo objeto. Al hacer eso, la jerarquía se nos ordena y un objeto contiene a los demás. Esto se conoce como parenting, es cuando un objeto contiene a otro. El objeto contenedor es llamado padre y el objeto contenido es llamado hijo. En la jerarquía podéis pulsar el triángulo para desplegar y para plegar los hijos contenidos o la lista de objetos contenidos en un objeto padre. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser añadir paredes interiores en nuestro escenario. Para eso simplemente seleccionamos una de las paredes ya existentes, hacemos control C, control V dentro de la propia jerarquía y nos habrá creado una duplicación de esa pared, que podremos luego escalar y posicionar como nosotros queramos. Ahora que tenemos una, la copiamos y hacemos lo mismo para las diferentes paredes que queramos incluir dentro del escenario.
Ahora que ya tenemos el escenario completado, hablaremos de la iluminación de la escena. Unity dispone de diferentes tipos de luces que podemos añadir a una escena para conseguir diferentes tipos de efectos. Los tipos de luces más comunes son el Point Light, el Spotlight y el Directional Light. Muy básicamente, el Point Light es una luz que proyecta desde un único punto a todas las direcciones, como una bombilla. Cuanto más cerca te encuentres de este punto de luz, más iluminará. El siguiente tipo de luz es el Spotlight, que desde un único punto lo que hace es proyectar como un cono hacia una única dirección. Por último, tenemos el Directional Light, que lo que hace es proyectar luz a toda la escena hacia una dirección concreta. Este último tipo de luz es el que se usa para la iluminación general de la escena y es precisamente el que vamos a usar en nuestro proyecto. Como he dicho antes, esta luz no se verá afectada por su posición, así que la podemos cambiar y veis que la iluminación de la escena sigue igual. Para la Directional Light lo único que cuenta es la rotación, y si la cambiamos veis que la iluminación general de la escena sí que cambia. Por norma general, y aunque la posición de esta luz no importe, normalmente se pone encima de la escena. Otro factor a tener en cuenta es la intensidad de la luz que podemos modificar desde el inspector. Para esta escena lo vamos a dejar a 0.6. A continuación vamos a iluminar los rincones más oscuros de la escena con varios Point Lights. Para eso vamos a seguir el mismo proceso que usamos para crear una Directional Light. Vamos a la jerarquía, seleccionamos Crear, Light y creamos una Point Light. Al seleccionar esta opción nos aparecerá en escena una bombilla que colocaremos en la parte superior de las paredes. Las Point Lights tienen un atributo especial llamado Range que sirve para determinar la distancia a la que tiene que llegar la luz. Así que ahora que hemos colocado esta primera Point Light vamos a cambiar este atributo a 18. Ahora que tenemos una, simplemente la copiamos y repartimos varias de estas Point Lights por toda la escena. Finalmente lo que haremos va a ser crear una última Point Light que colocaremos en el centro de la escena arriba. A este último Point Light le daremos un rango superior a los demás, en este caso 40, para dar variedad de luz a la escena. Cada escena viene con una cámara por defecto. Si queremos crear más, tenemos que ir a Jerarquía, Crear y abajo del todo veréis la opción para crear una nueva cámara. Las cámaras son puntos de vista del juego que usaremos para proyectar la imagen de la escena que queremos que el jugador vea. A continuación, vamos a crear el personaje del juego. Igual que la escena, nuestro personaje también va a ser bastante simple. Para crearlo vamos a ir a Jerarquía, Crear, Objeto 3D, Cápsula. Esto que veis en pantalla va a ser el personaje que usaremos para nuestro juego en primera persona. Es posible que el personaje o la cápsula os aparezca bastante arriba. Lo que debemos hacer es colocarla cerca del suelo y que no entre en contacto con ningún otro objeto. Antes de continuar, deberemos hacer unas pequeñas modificaciones a la cápsula. Primero, veis que tiene varios componentes, entre ellos el Capsule Collider. Como he comentado antes, los colliders le dan física al objeto. El Capsule Collider no es más que un collider en forma de cápsula. Y lo que deberemos hacer con este componente es quitarlo. Para ello, veis que a la derecha del todo hay un engranaje. Lo clicáis y aquí nos presentará la opción de quitar este componente. Ahora que hemos quitado este componente, debemos añadir otro. Para añadir un componente, abajo del todo veis que pone Add Component. Clicáis este botón, seleccionáis Physics y clicáis Character Controller. Este componente va a ser el que va a hacer que la cápsula se comporte como un personaje. Por último, vamos a usar la técnica del parenting que hemos visto antes para coger la cámara y ponerla dentro de la cápsula. Eso es para que cuando nosotros movamos la cápsula, la cámara también se mueva con ella. Ahora cambiaremos la posición en Y de la cámara a 0,5 para que esté dentro de la cabeza, entre comillas, de la cápsula. Eso es porque va a ser un juego en primera persona y, como he comentado antes, la cápsula va a ser el personaje. Así que para hacerlo realista, colocaremos la cámara en esta posición. Para terminar, simplemente vamos a guardar la escena, como ya os mostré, es decir, File, Guardar escena, le damos el nombre de FPS y la guardamos en la carpeta de Assets de nuestro proyecto.